La epístola a los Filipenses, capítulo 2 y versículos del 5 al 12. Filipenses, capítulo 2 y versículos del 5 hasta el 12. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Filipenses, epístola a los Filipenses, capítulo 2 y versículos del 5 al 12. Leamos la palabra del Señor. Es viva, es eficaz, es importante. Este mensaje, hermano, tiene que ver con la manera como podemos librarnos de que el enemigo pueda entrar y destruir en nuestras mentes, corazones, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en el matrimonio, en nuestra descendencia, en fin, en nuestra salud. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Ayer entendíamos algo, que la gracia de Dios nos cubre. Veíamos la fuerza de la gracia de Dios que nos da una cobertura, porque nos trasladó. Satanás tiene dominio en las tinieblas, pero Dios nos trasladó a la luz admirable, y en su luz tenemos la cobertura, su poder. Pero hay una causa, y hoy vamos a hablar de esa causa que nos saca, pero también la causa que la cierra definitivamente. Y cuando usted hace caso a esta causa, a esto que vamos a ver ahora, usted lo que hace es no solo abre puertas de bendición, sino que también usted es exaltado. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Así que, por favor, Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, guíanos a comprender y entender ese plan perfecto que tienes con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje y esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, hermano. Vea, vemos, Pablo comienza a explicar este sentir que hubo en Cristo Jesús. Viene él y nos dice: pero ustedes también tienen que tener este sentir. ¿Cuál sentir? Vean, que él dice que primero él, siendo en forma de Dios, recordemos que Cristo era 100% Dios, pero 100% hombre. Y él vino a la tierra y se hizo hombre. Para hacerlo se despojó. Ahora, al despojarse no significa que dejó de ser Dios. Él era Dios, sino que se despojó de sus poderes, de todo, y vivió como hombre en la tierra. Pero aquí es donde viene que al hacerse hombre, él hizo algo, y esta es la enseñanza que queremos recibir esta mañana. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, mire lo que él hizo: se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué?
Diga conmigo, obediente. Levántame la mano a los papás que están aquí. Papás, ¿cuántas veces, verdad, papá, que a nuestros hijos constantemente, ¿qué les decimos? Sea obediente, hijo. Sea obediente, hija. ¿Verdad que es un gritito que estamos constantemente? Sea obediente, hijo. Hija, obedezca. Hijo, obedezca. Hijo, ¿va a traer una tortilla? No quiero. Sea obediente, hijo. Y constantemente estamos nosotros enseñando la obediencia. Jesús, Él, al hacerse hombre, nos da una poderosa enseñanza. Y dice que Él se hizo obediente, pero una obediencia no a medias, ni por un momento, sino hasta llegar a la muerte. Hermanos, Jesús no vino y dijo: Señor, ¿y por qué me quieres mandar a la cruz? No, yo no. Se hizo obediente, no cuestionó. Es decir, la obediencia de Jesús nunca cuestionó la voluntad del Padre, sino que Él dice: lo que veo hacer el Padre, eso hago yo, dice. Lo que el Padre me dice, eso hago. Nunca cuestionó. Él vino a la tierra, vivió en medio de nosotros, en los humanos, como hombres, como hombre, y durante toda su vida Él hizo algo, fue obediente. Entonces se pregunta, durante la época que no se sabe bíblicamente de Jesús, no se menciona, Jesús se menciona hasta los 12 años, ¿se recuerda? A los 12 años Él tenía claridad de su llamado, Él tenía muy claro. Y los papás lo pierden. Él se queda con los doctores de la ley, y los papás se van y de repente se dan cuenta: ¿y Jesús dónde está? Y Jesús, y lo van a buscar. ¿Cuál fue lo que dijo Jesús? Que no sabíais que en los negocios de mi Padre, ¿qué le dijo? O sea, Él tenía claro su llamado, Él ya sabía a los 12 años. Pero luego dice la Biblia que Jesús se fue con José y María y se sujetaba a ellos. Fíjense que Jesús, 12 años, y luego aparece en el ministerio hasta los 30 años. Durante todo este proceso, ¿saben qué hacía Jesús? Era obediente. Diga conmigo, obediente. ¿A cuántos nos gustan que nuestros hijos sean obedientes? ¿Verdad que nos gusta que sean obedientes? Hoy le voy a poner la pregunta al revés: ¿a cuántos nos gusta ser obediente? No me conteste mejor. Pero una de las cosas, Jesús fue obediente siempre, hermano. No solo con el Padre, también con sus padres terrenales. Él fue obediente a las autoridades. Si había que pagar impuestos, Él pagaba impuestos. Él fue obediente. Entonces Jesús dice: mire, yo fui obediente, tengan este sentir. Ahora, por la obediencia de Jesús, dice Pablo a los filipenses, les dice: entonces, por causa de la obediencia, versículo 9, por lo cual, dice en el versículo 9, es decir, por causa de que Jesús se hizo obediente. Diga conmigo, obediente. Esto para que no se duerma, diga obediente. ¿Quiere ser obediente? No se duerma. Sigamos. Si alguien se está durmiendo es porque no es obediente. Vamos. No, son bromas, no se va a enojar. Por lo cual, si quiero dormir, duermas. Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué? Diga conmigo, lo exaltó. ¿Qué quiere decir exaltar, hermano? Vamos, ¿qué quiere decir exaltar? Lo levantó, ¿verdad? Lo posicionó. Lo levantó. Él se humilló. La Biblia dice: el que se humilla y el que se exalta. Otra vez, el que se humilla y el que se exalta. Y dice, por lo cual, ese por lo cual está hablando de la obediencia. Levántame la mano a los hijos que hay aquí. Hijos. Todos somos hijos. Hijos jóvenes. Hijos que tienen vivos a sus padres y que están dependiendo de sus padres. ¿Sabe qué dice Dios? Que sean obedientes. ¿Verdad que hoy en día cuesta eso? ¿Verdad que hoy en día qué es lo que nos está transmitiendo el enemigo? Vivo, porque le va a hacer caso. Es que usted es viejo aburrido. Es que usted
anticuado. ¿Qué le pasa? Agarre la onda, viejo. Estamos en una influencia del mundo. Algunos de ustedes miran los Simpsons. No, ¿verdad? Esas cosas feas no hay que verlas. Pero usted sabe que, como dice una niña, fea la gripe, feo los Simpsons. ¿Usted sabe qué? Usted tiene que entender algo. Esos programas enseñan a que los hijos pueden ser malcriados, irrespetuosos, pero ese no es el fundamento del plan de Dios. Yo bendigo a los hijos que obedecen a sus padres aunque no le guste. Mire, obedecer no significa que le va a gustar. Esa es la obediencia. Obediencia no es que siempre estoy feliz por lo que hago. Tal si un día te dicen: hijo, te quito el celular. A ver, vamos a ver, hijo, ¿qué tal, hijo, si tu papá te dice: todo un día no me vas a usar el celular? Empieza a agarrarle ataque a algunos. Pero ¿sabe qué? Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Obediencia. Jesús obedeció. Mira, hijo, no quiero que vayas hasta luego. ¿Qué? Si ya pagué. ¿Y quién te dijo que pagaras? Obediencia. Y quiero decirte algo, hijo, porque la obediencia te va a exaltar hasta lo sumo. No me oyó, ¿verdad? No me entendió, no me comprendió. Se lo voy a poner de otra manera. Vamos a darle vuelta al cassette. Vamos a repetir, pero vamos a verlo de plataforma. Vea, ¿cuántos nos gusta el éxito? ¿Cuántos queremos tener éxito? ¿Cuántos queremos llegar a cosas grandes? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes quieren llegar a ser grandes y tener éxito y ser bendecidos y ser bendición? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo no creo que haya alguien de: no, ya no quiero. ¿Quieres tener éxito? Ya no quiero nada. Yo quiero estar en la calle. Yo un borracho. Yo creo que nadie quiere. Yo creo que todos anhelamos algo, ¿no es cierto? Por eso es que se meten en las universidades, por eso es que hacen esto. Y si quieres abrir una empresa, si quieres ser un comerciante, pues quieres ser de los mejores, ¿no es cierto? No queremos ser de los peores. Ahora, aquí te la quiero poner. Dice Dios que si tú eres obediente, entonces Él te exaltará hasta lo sumo. Quiere decir, vas a ser de los mejores cuando seas obediente. Diga que tiene la parte: te está durmiendo, dígale. Te está durmiendo, dígale. Papás, uno de papá dice: ay, sí, yo como. Uno le agarra así, ¿verdad? Uno de papá le agarra y le dice a sus hijos: hijo, yo cuando estaba con mis papás, mira, a mí me aventaban el taconazo. Mira, mi mamá se quitaba los tacones y me daba así, pa. Este hoyo que tengo aquí, hijo, es porque y uno, ¿verdad? Y uno le cuenta a sus hijos: ay, ustedes supieron, mire, con un cable de electricidad nos daba y mira, nosotros éramos obedientes. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero mire, y uno le cuenta: ahora, papá, te tengo una buena noticia. Tienes un papá en los cielos a quien le debes obediencia todos los días de tu vida. Porque uno dice: ay, si me hubiera visto, mira, yo era bien obediente a mi papá. ¿Y cómo eres con Dios ahora? ¿Y por qué se quedó callado? Tienes un papá en los cielos. Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aleluya. Y heredero, aleluya. Y tiene que ser obediente, aleluya. Porque si eres hijo, tienes que ser como haya este sentir.
cual hubo en Cristo Jesús, y tienes que hacerte obediente. Diga conmigo, obediente. Diga al que tiene la par, tienes que ser obediente. Mi hermano, todos los que fuimos rescatados, ahora tenemos un Padre en los cielos al cual debemos obediencia. Pero aquí es donde viene el problema. Y aquí es donde viene el problema, porque nosotros, los padres, muchas veces le estamos a decir a nuestros hijos: hijo, sea obediente, hijo, sea obediente, hijo, sea obediente. Pero nosotros ahora vamos a hablar de la obediencia al Padre. Y yo quiero que vea esto. Cuando Jesús se hizo obediente. Ahora, ¿cómo Jesús se hizo obediente? Vaya conmigo, Hebreos capítulo 5, versículo 7, por favor. Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7 al 10. Mire lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y qué, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Ahora, note algo. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Mire, ¿de cuál muerte pedía Cristo que lo librara el Padre? ¿De la cruz? No. Porque si dice que fue oído, pero el Padre no lo libró de esa muerte. Él estaba hablando de morir por la desobediencia. Porque si él era desobediente a la voluntad de Dios, moría espiritualmente. Su sacrificio en la cruz no hubiera tenido valor si Cristo peca. Porque la desobediencia es pecado. Y la paga del pecado es. Entonces él decía: Señor, no me dejes desobedecer. ¿Cuál fue su lucha en el momento antes de morir? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué le dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia. Y entonces dice: fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y mire, aunque era hijo, mire qué lindo esto, por lo que padeció. ¿Qué fue lo que aprendió? Cristo aprendió obediencia. Cristo, el Dios eterno, aprendió obediencia en los días de su carne. Cuanto más nosotros no tenemos que aprender obediencia. Porque, hermano, la obediencia no es una cosa así como que yo le obedezco. Sí, no, hermano, la obediencia hay que aprenderla. Y de eso se trata, y de eso queremos hablar en esta mañana. Versículo 9. Y habiendo sido, ¿el qué? ¿En qué? En la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser. Diga conmigo, vino a ser. ¿Qué quiere decir que vino a ser? Que fue un proceso de obediencia. Y en el proceso de obediencia vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Aquí estoy viendo algo. Que él vino a ser autor de eterna salvación para los obedientes, no para los desobedientes. Ahora aquí hay algo, vean, hermanos. Cuando usted, aquí quiero ir entrando al tema despacio. Cuando usted desobedece, usted y yo, ¿sabe lo que pasa? Cuando desobedecemos, ya sea por engaño o voluntariamente, porque creemos que nos conviene, le abrimos la puerta al diablo para que entre en nuestras vidas y haga estragos y nos destruya. Una de las causas que yo he estado viendo
que en la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, porque el mundo obviamente él no entiende de obediencia y desobediencia, porque no le interesa, no ha llegado a ser hijo. Pero cuando la iglesia, como hijos, Dios nos da cobertura y nos protege. Pero cuando desobedecemos, las consecuencias vienen. La puerta se abre, el enemigo entra y mata, roba y destruye. Una de las cosas que yo estoy viendo es que el enemigo está entrando mucho cuando digo la iglesia, es a las familias de la iglesia, y está destruyendo finanzas, está destruyendo matrimonios, está destruyendo hijos, está destruyendo salud. ¿Saben por qué? Porque vivimos en desobediencia, ya sea o por engaño, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos haciendo lo correcto y estamos en desobediencia, o porque abiertamente nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Y a veces creemos que eso no pasa nada. Mire, la Biblia dice, sí, pero yo quiero vivir así, ¿usted qué le importa, pues? Mire, la Biblia dice que perdone. Viejo metido, ¿usted qué quiere? Yo qué quiero, y yo no la quiero perdonar. ¿Y por qué usted se mete, pues? Es verdad. Dice el pastor, mire, hermano, mire, vaya y perdone. Entonces se mete en esto. Usted no tiene por qué meterse, usted no sabe lo que me ha hecho. Pero la Biblia dice, sí, pero yo no quiero. Sí, es impresionante. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo ya tomé una decisión. Si esta mujer no cambia, pero mire, pero la Biblia dice, sí, pero ya decidí. O sea que, ¿ya oíste esto que a veces digo? Yo ya tomé una decisión y yo no cambio. Está bien así, ¿va? Ya mucho, y a veces las mujeres dicen, ya mucho me ha humillado, ya no, hasta aquí he dicho, amén. Y así que creo que así, bien de novela, muchas novelas vemos, bien así como y ya te preguntaste cuál es la voluntad de Dios. Ya le preguntaste a Dios qué es lo que Dios quiere que hagas. Yo esta carrera quiero. Ya le preguntaste a Dios si esa es la que Dios quiere. No, pero esta quiero. Yo le dije a mi papi, si no me da eso, yo no estudio nada. Abiertamente nos rebelamos. Y muchas veces ni siquiera nos importa la voluntad de Dios. Ni siquiera le estamos preguntando a Dios cuál es la voluntad de Dios. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y el versículo 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. La obediencia. Y vamos a ver que la obediencia no tiene que ver, hermano, con obedecer a medias. Y le voy a contar lo que estaba pasando aquí. Vino el Señor. Saúl era el rey de Israel en este entonces, en este momento. Dios lo había constituido por rey. Vino el Señor y le dio una orden: ve y destruye a Amalek. Amalek era un pueblo. Ve y destruyelos. Y no deje vivo nada. Esa fue la orden. La orden fue clara: ve, destrúyelo todo lo de Amalek. Amalek, uno de los cananeos que habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. Vino Dios y dijo: lo destruyes. Le dijo a Saúl: lo vas a destruir todos. Y entonces vino Saúl y dijo: sí, Señor, como tú digas. Se fue a hacer la guerra. Llegaron, destruyeron casi todo. Pero aquí es donde viene, hermano. Pregunto: ¿todo es igual que casi todo? ¿Será que si Dios me dice, vamos a ponerlo así, si Dios te dice, quiero que le des, si usted carga $5, ¿verdad? ¿Alguien carga $5 aquí? Bueno, después se lo puede pedir. Si Dios le dice, dale $5 al pastor. Ay, ya lo vi serio. Voy a poner a otra persona. Dale $5 al hermano Oscar. Va. Y viene usted y dice: ay, Señor, pero yo quería el atol de elote. ¿Cuánto vale el atol de elote? 50. Qué barato. Va a decir que lo den a 75. Entonces, yo cargo $5.
Y dice el Señor le pone y le dice: ve y dale $5 al Manoca. Y usted sabe que Dios le está hablando. Viene usted y dice: pero ¿y el elote? ¿Y los elotes cómo son? A 75. Le deberían de haberle dado a $1, pero está bueno. Entonces viene usted, entonces 75 más 50, 1.25. Menos 5, 3.75. Viene usted y dice: bueno, está bien, Señor. Tome, hermano, el Señor me puso que le diera esto. Y usted se va y va a comprar su elote loco. Y usted viene usted y dice: sí, yo le digo: no, sí, Señor, está bien, pero solo que el 1.75, 1.25, porque hay que colaborar con la iglesia, hermano. No, sí, Señor, tú sabes que siempre he colaborado en las obras de caridad que hace la iglesia. Entonces viene, ya, sí, entonces 3.25, 3.75, y con el 1.25 voy y colaboro, porque como yo soy buen colaborador en la iglesia, entonces voy y compro un elote loco y el elote, y salgo. Pregunto: ¿fue obediente a Dios? ¿Por qué? Pero si él se deshizo de los $5 y ayudó al hermano Oscar y ayudó a la iglesia, ¿qué de malo tiene eso, pues? A ver, dígame. Pues sí, pero el hermano además tiene carro. Y sí, entonces yo veo que él no tiene necesidad. Además yo ahí lo vi que estaba encargando a Tol. Entonces pues sí, suficiente con 3.75. Además el 1.25, pues sí, allá lo necesitan. ¿Qué cree que diría Dios? Esto, mira. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente él, que dice, obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces no fui obediente yo al darle los 3.75 al hermano. ¿Fui obediente? Pues devuélvemelo. No fui obediente. Pero eso es un ejemplo algo sencillo. Pero normalmente nosotros estamos siempre queriendo, y ya vamos a ver 3 cosas de cómo la obediencia a medias no es obediencia, sino es desobediencia. Pero normalmente estamos siempre cuando Dios nos manda algo, siempre estamos queriéndole poner nuestra lógica. Por ejemplo, dice la Biblia: no se ponga el sol. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretamos? Exacto, que si usted se enojó a las 9 de la mañana con su esposo o con su esposa, tuvo que enojo, sí, chucho, entonces viene usted usted sabe que ya se va a poner el sol. Eso es lo que dice el Señor, que no tiene que dejar pasar un día sin que usted pida perdón. Eso significa, especialmente está hablando en la pareja, en el matrimonio, que normalmente, porque entonces le abrimos la puerta al diablo. ¿Cuántos lo saben, hermano? No, me dijo Chucho. No, es que eso no se lo puedo perdonar. Es que si yo lo perdono, ¿y cómo voy a ir yo a pedirle perdón al que me dijo Chucho? Y tú sabes, Señor, me dijo Chucho. Y entonces usted está ahí, reita. Llega la noche y el Espíritu Santo lo ha movido y acostarse, y mueve la cama, le jala la colcha. No estoy contando mi historia, no. Jala la colcha. Y viene el otro o la otra y también. Y usted va, enciende el ventilador. Viene el otro, se levanta y apaga el ventilador. Pasa el día,
y están más enojados que el día anterior. Pasan 2 días, pasan 3 días y de repente, ¿querés comer? No quiero. Dame de comer. Anda a ver quién te da de hartar. Y ahí pasan todo el tiempo y de repente, después de una semana, empieza uno a decir, no me acuerdo por qué estamos enojados. Porque esta se le olvida. Pero mientras usted dejó pasar el sol sobre su enojo, ha sido desobediente. Escuche bien esto. Y como fue desobediente, le dio lugar ¿a quién? Le dio lugar al diablo. Viene el diablo que tenía la puerta cerrada por causa del sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios. Dios nos liberó, nos sacó de las tinieblas, pero viene uno en la desobediencia, viene y hace esto, le abre la puerta al diablo. Entonces viene el diablo que estaba allí, que no podía entrar, ve la puerta abierta y empieza, entra y mira qué ordenado, bonito. Y como el proyecto de Satanás es robar, matar y destruir, el diablo entra y usted le da acceso a su matrimonio, mete cosas en la mente de este, mete cosas en la mente de este, va y toca a los hijos, toca. ¿Quién le dio entrada? Nosotros. ¿Dónde? En la desobediencia. Y él hace estragos. Y de repente están aquellos 2 que bien felices, que incluso estaban preparándose para celebrar las bodas de cristal o de papel o no sé, bueno, la que sea. Estaban preparándose para celebrar la boda y de repente llegan donde el pastor. Pastor, quiero que te hable algo así. Y no me va a decir nada. Nos vamos a divorciar. Y uno dice, pero hermano, si ya teníamos lista la cena para las bodas, déjela, voy a celebrar mi divorcio. Y entonces le abrimos la puerta al diablo. De repente tu hijo se fue de la casa. ¿Y qué pasó? Le agarró la locura. No le agarró la locura. No te diste cuenta que le abriste la puerta al diablo y el diablo te destruyó, te está destruyendo. Y entre más pasa el tiempo, dice, mire hermano, cerremos la puerta del diablo. Ay, déjelo. De todas maneras, este hombre desgraciado la abrió. Esta mujer, hermanos, y ni nos importan los hijos. Llegan las enfermedades, las finanzas se comienzan a romper, empiezan a ver cosas. Le voy a leer esto, mire, le quiero leer un párrafo de un libro de un hermano que dice esto. El hermano escribió este libro hace 2, 3 años y en Estados Unidos no tiene nada que ver, pero cuando usted escuche lo que le voy a leer, se parece a lo que está pasando en nuestro país y especialmente en la iglesia. Mire lo que dice. He conocido a muchos en las iglesias que viven en desobediencia. Fíjese, sus vidas consisten de una crisis tras otra. Siempre hay algún problema en el que simplemente no parecen poder obtener victoria. Escapan de uno para encontrarse en otro. Cada escenario parece venir a ser progresivamente peor. Estos problemas consumen su tiempo, energía y sustento. He observado que sus matrimonios terminan en divorcio, pierden ascensos o peor, hasta sus empleos. Son víctimas de robos, crisis financiera y tragedia. Y escuche esto, frustrados, buscan frenéticamente a alguien a quien culpar. Su esposo, esposa, padres, el pastor, jefe, el gobierno o cualquier otro. Sin embargo, la verdad es esta: en algún lugar tienen una puerta abierta, haciéndole vulnerables a los ataques violentos de la opresión demoníaca. Escucha, ¿verdad que se parece mucho?
¿Y sabe qué pasa? Que mientras usted pierde el tiempo echándole las culpas a otros, el diablo sigue tocando salud, finanzas, sus pensamientos, su matrimonio, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y mientras usted no entre en cuenta que el problema es un problema de desobediencia, hermano, ahora, si usted lo logra ver, entonces busque el arrepentimiento, la sangre de Cristo, y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarlo de toda maldad. Y entonces busque hacer las cosas correctamente, pero de lo contrario le abrimos la puerta al diablo. Quiero ver rápidamente tres cosas, hermano, tres formas primero quiero ver dos aspectos que el enemigo, a través de que el enemigo entra, y luego vamos a ver tres maneras de desobediencia, de obediencia a desobediencia. Ya lo vamos a ver. Primero quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1 versículo 21. Uno de los problemas grandes es el engaño. Número uno es el engaño. El engaño, nos engañamos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 21. Vamos a ver esto rápido. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Siguiente versículo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué sucede? Engañándonos ¿a quién? Ay, sí, oh, el Señor poderoso me habló este día pero sigue viviendo igual. Oidor. Oyes que hay que perdonar y dices: oh, Señor me habló del perdón. Y cuando llegas y ves a tu esposo, no le hablas. Engañándonos a nosotros mismos. Entonces, uno de los problemas primero es el engaño. Actúa en tu vida el engaño. Hermano, mire, el engaño está así, que usted sabe que usted tiró la piedra, por ponerle un ejemplo. Usted sabe que usted tiró la piedra y usted fue el que le abrió la cabeza al hermano. Usted sabe que usted fue, pero se defendió tan bien que cuando le llegaron a decir: me han contado que usted tiró ¿el qué? Ay, es que estos hermanos chambrosos, ay, es que aquí no hay amor. Ay. Y usted siente y dice: no es posible. No, yo por eso dije: Dios me habló que en esa iglesia no tenía que haber ido. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Dios me dijo. Y usted se llega a creer tanto. Se va a la iglesia y usted sigue diciendo: esa iglesia ahí solo hay chambrosos. Y usted sabe que usted tiró la piedra y se va. ¿Y qué tal, hermano? Y bueno, y que usted no iba allá a la iglesia aquella, los victoriosos. No, no, es solo el nombre les ha quedado de victoriosos. No, viera lo que me hicieron. Y usted se lo cree. Eso es el engaño. Así es el engaño. Usted se le empieza a creer y usted vive así, creyendo que así. Usted se defendió. Y hermano, llega un momento que usted llora. Y si llora, y sí. Imagínese que dice que yo le quebré la cabeza. Yo no fui. Y usted sabe que usted fue. Ese es el engaño. Entonces dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué, mi hermano? Es más fácil. Sí, perdón, hermano. Perdón, hermano, mire, y no tiene seguro social, hermano, yo la llevo. Entonces es más fácil. Pero no, el enemigo nos engaña. Alargamos el proceso y seguimos en la mentira. Ahora, oiga esto: mientras el diablo nos puede mantener engañados, él va a seguir entrando y saliendo de su casa, así como decimos, como Juan por su casa. Entra y sale, hace, deshace, roba, quita, lleva matrimonio, se mete con esto, se mete con aquí, se mete con el hijo, se mete con el enemigo. Entra, hermano. Yo no le estoy contando cuentos de Hollywood. Esta es una realidad. Y si nosotros no entendemos que la manera para poder ser exaltados, para poder abrir puertas de bendición y poder tener cerrada la puerta del diablo, es la obediencia,
Vamos a vivir siempre en desobediencia y en engaño. Segundo, lo primero es el engaño. Segundo es la desobediencia a medias. Perdón, la obediencia a medias, lo cual es desobediencia. No hay desobediencia a medias, hermano. No hay, obediencia a medias. Es desobediencia. ¿Cómo? Primero, hay tres maneras de obedecer a medias. Hay tres formas. Número uno, cuando queremos mezclar la sabiduría de Dios con la nuestra. Es la primera. Cuando usted quiere mezclar la sabiduría de Dios con la suya y Dios le dice, dígame un ejemplo. Dios le dice, le voy a poner un ejemplo. Viene Dios y le habla. Me acaba de hablar Dios. ¿Qué te dijo? Que leyera un versículo de la Biblia. ¿Qué le dijo Dios? ¿Que leyera? Viene usted y dice, pero ahorita tengo todas mis energías y estoy bien despierto. Lee el versículo. ¿Y cuántos versículos le dijo Dios que leyera? Bien, empieza usted, pero ahorita tengo tiempo, voy a leer 5 capítulos. Empieza a leer. Pregunto, ¿fue obediente? Entonces ahí usted usó la sabiduría de Dios. Por alguna razón que a veces no entendemos, Dios nos dice algo. Normalmente no entendemos por qué Dios nos pide algo. Y Dios le dijo, vas a leer un versículo. Viene usted y lee 5 capítulos y cuestiona y dice, bueno, Señor, como la Biblia es la palabra de Dios y no es malo, y así usamos, no es malo que yo lea 5. Sí, pero ¿qué le dijo Dios? El punto es, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? Ese es el punto. Ahora, vienes y caes en algo. Obediencia a medias. ¿Leíste el versículo? Sí, pero leíste más de lo que Dios te dijo. Eso es desobediencia. Segunda razón, segunda forma de obediencia a media, cuando nosotros, hermano, queremos complacer a otros antes que a Dios. Yo ponía este ejemplo y se lo voy a poner nuevamente aquí. Mire, cuando usted le dice, viene el Señor y le dice, claramente le habla y le dice, corta esa amistad. Pregunto, ¿a quiénes les ha dado Dios un mandato de cortar alguna amistad? Levanten la mano. ¿Hay alguien que Dios le ha dicho sí? Corta esa amistad. Pero usted, ay Señor, ay sí Señor, porque mira, últimamente he visto bien rara, mira, me está diciendo cosas feas la fulana. Y usted le da la razón a Dios y viene Dios le dice, córtese, pero viene y ya cuando va a decir, va donde, ¿y qué tal? Uy, mira, fíjate, te estaba necesitando y fíjate. Entonces viene usted y usa su lógica y dice, y se va para su casa, le pregunta a su esposo o su esposa, ¿cortaste como lo que Dios te dijo? No pude, fíjate. ¿Y por qué? Viera cómo se puso la fulana, está pasando pruebas difíciles. Y entonces, ¿cómo le decía que ya no íbamos a tener amistad? ¿Y qué te dijo Dios? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Corta, ¿verdad? No, pues sí, pero yo no creo que Dios sea tan malo. Y vaya, le voy a dañar el corazón a la fulana. Esto pasa como con aquellos que tienen relaciones ilícitas, ya sea de adulterio, de fornicación, y que viene Dios y les dice, corta. Y van donde la fulana y sí, tengo que cortarla. Y la otra fulana, sin saber que ya huele, porque el diablo les sopló, dice, si un día me dejas yo me mato. Llega el muchacho, el joven, el hombre, la mujer que va a cortar, que tiene que cortar, viene y le dice, mira mi amor, no te vayas a atrever porque yo me mato, te lo juro, me mato. Y entonces viene usted y Dios le dijo, corta. Y usted no corta. ¿Por qué? Porque usted, no, pobre, usa su lógica. No le conviene a usted. Entonces dice, lo mira así. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Oiga esto, la otra no se mató, pero usted le abrió la puerta al diablo y está matando a sus hijos. Y el diablo va a matar sus hijos, va a matar su familia, va a matar todo. Ese es el punto. Nosotros a veces nos sentimos como que somos dioses. Nosotros, yo voy a resolver este problema. Dios, no te preocupes, yo me voy a encargar. No, hermano, obediencia quiero y no sacrificio. Y número 3,
cuando analizamos que no nos conviene la voluntad de Dios. Yo analizo y digo, Dios dice tal cosa, de verdad. Pero fíjese que yo me he dado cuenta que eso es un mandamiento del Antiguo Testamento. Y entonces yo ahorita estoy bajo la gracia. Y entonces, ¿por qué no te conviene? Te voy a poner uno de esos. El diezmo. Mira, hermano, Malaquías habla de un pacto en el diezmo, no una ley. En el 10, en Malaquías estamos hablando de Dios pacta y dice, mira, pruébame ahora en esto. Mira, dice Dios, si no te voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces hay personas que están así, sí, pero Señor, pero mira, ahora te voy a dar la mitad y mañana no. ¿Qué es el diezmo, hermano? Es la décima parte, ¿verdad? Si Dios lo bendice, digamos que usted tiene un salario de $500, por decir algo. ¿Cuánto es el diezmo, hermano? ¿Cuánto? 50. Viene usted y dice, pero Señor, fíjate que me descontaron aquí, me descontaron la casa. ¿Cuánto es la bendición con la que Dios le está dando a usted? Entonces, cuando usted viene y le dice, ok, y usted dice, sí, aquí estoy, ya te lo di, Señor. Ajá. Pregunto, ¿fue obediente o no fue obediente? No fue obediente, hermano. Pero Señor, pero yo le doy más a los nayas y me encontré a uno y le compré un atol de lote. No, hermano, ese no es Dios no te está diciendo. Pero como por allá me encontré a alguien y le compré una refrigeradora porque necesitaba. Sí, pero ese no es tu diezmo. Dice el Señor, traed todos tus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Fíjese. Ahora, hermano, yo no le estoy diciendo esto porque yo necesito que usted traiga. No, hermano, no. Ese es su pacto con Dios, no conmigo. Yo tengo mi pacto con Dios. Ese es el suyo, no el mío. Pero como pastor es mi deber advertirle que eso es entrar en desobediencia. Y cuando usted desobedece, aún más, quiero decirle algo, hermano, y probablemente se puede molestar a alguno, pero tengo que decírselo. Cuando usted viene y cree que puede engañar a Dios haciendo, Dios le dio una bendición y después trae un diezmo de otra cosa, hermano, eso es burla. Eso es burlarse de Dios. Dios lo bendiga. Ay, Señor, ¿cuántos Señor, si me sale el préstamo, yo voy a diezmarte ese precio, Señor. A la hora le sale, y Dios lo bendice. Y viene usted, empieza y dice, quiero ver, me dieron $10,000, pero le toca pagar, ay, ni me va a alcanzar. Y lo que le dijiste a Dios, Señor, ay, pues Señor sabe cómo, pues sí, como, ay, nota, las deudas me tienen hasta aquí. Y yo le pedí a Dios por la deuda. Y lo que le ofreciste a Dios, no, yo voy a llevar una ofrenda especial. Y trae, ¿qué? $5. Y le dieron 10,000 y trae una ofrenda especial. No quieras engañar a Dios. No, recuerda este pasaje de la Biblia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No juegues con Dios. Honra a Jehová. No juegues. Y se lo repito, no estoy diciendo, hermano, nunca. Usted sabe que aquí yo nunca le he venido. Mejor vendemos atol, mejor vendemos elotes, mejor vendemos riguas, mejor vendemos almuerzos. Pero no lo vengo, porque el diezmo no debe de ser una ley, sino un pacto con su Dios. El diezmo es un pacto. El diezmo tiene que ser un deleite para usted, porque es un pacto con su papá, que cuando usted le da, no es porque él necesite, sino porque él quiere abrir las ventanas de los cielos para usted y quiere derramar bendiciones sobre usted hasta que sobre y abunde. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, hermano, tenemos que aprender a ser obedientes. Diga conmigo, obedientes.
Hay que ser obedientes. Y hermano, quiero cerrar con esto. Quiero pedirle a los músicos que pasen, por favor. Pero quiero explicarle esto. Romanos capítulo 5, versículo 19. Concluyo con esto. Romanos capítulo 5, versículo 19. Mire. Dios, hermano, quiere obediencia. El tema, título de este mensaje es la fuerza de la obediencia. La fuerza. La obediencia es una fuerza poderosa que te abre puertas de bendición. Pero no solo te abre puertas, sino que te levanta, te exalta. La obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor, no sacrificio. No, dice el Señor, no se complace, dice, haciendo sacrificio para... No, sé obediente. Sencillo, pero no a medias. No hagas algo solo por sanar tu conciencia. Pero no va a ser así. No, hazlo como Dios dice. Solo haz lo que Dios dice. Mira, hermano, a veces he oído esto que dicen: mira, ve a pedir perdón porque Dios dice que pidas perdón. Lo que pasa es que y yo le voy a pedir perdón y si me hace mala cara, ese no es tu problema. Ve y pídele perdón. Mire, yo lo conozco a él. Y ya el día que cuando yo le diga pedir perdón, me va a decir cosas. No importa. Ve y haz lo que Dios te dijo. ¿A cuánto Dios nos ha dicho: ve y dile a tal persona que Dios lo ama? ¿Y cómo le voy a decir eso? Vaya a hacerlo. ¿Cómo? Vaya y hágalo, sea obediente. Yo me acuerdo una vez, le voy a contar esta experiencia que tuve recién convertido al Señor. Recién convertido, yo tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llenó, me dio el don de lenguas y me dio el don de la profecía. Y estando en una reunión, estábamos bien lindos, cuando el Señor me dio una palabra y me dijo: diles a todos que con amor eterno les he amado. Y los que tienen este don saben que empieza el corazón. Te pone nervioso. ¿Y cómo lo voy a decir? ¿Y qué momento lo voy a decir? Y empezó aquella palabra a ser fuerte en mí: diles que con amor eterno les he amado. Y yo empecé: ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo se lo digo? ¿Y en qué momento? Y el Señor: diles que con amor eterno les he amado. Y empieza mi batalla. Y en la iglesia donde yo me congregaba en ese entonces, habían momentos en que se pausaba para dar espacio a la profecía, a la palabra profética. Y entonces estaban esos tiempos, estaba en el momento de la pausa. Y yo, obviamente no tenía micrófono. Yo, ¿cómo le digo? Dile. Pum, salía otro diciendo otra cosa. Y de repente otro. Señor, diles. Cuando en ese batallar más de mi conveniencia que de la obediencia, de repente sale otro hermano por ahí y dice el Señor que con amor eterno te ha amado. Y me quedé así. Me daban ganas de decirle: cállese, que eso me lo dijo a mí el Señor. Pero y no me volvió a dar palabra a Dios por mucho tiempo, por desobediente. Mire que en esa iglesia no creen. Si Dios te dice, hazlo. También hace muchos años, recién comenzado yo, que me daban espacio para predicar la palabra, me llama una hermana y me dice: hermano, necesitamos que vaya a predicar. Me llama una de los líderes, una hermana que era líder de la iglesia, y me dice: hermano Dani, necesitamos que vaya a predicar. Eran como las 3 de la tarde y yo tenía que ir a las 6 de la tarde a predicar ese mismo día. Necesitamos, hermano Dani, que vaya a predicar, porque fíjese, el hermano que iba a ir ha tenido un problema y no puede ir. Así que necesitamos que usted vaya a predicar. Y vine yo y le dije: ay, hermana, pero es que uno para eso hay que prepararse bien. No, eso no puede ser así nomás. Uno tiene que prepararse. Sentí unos segundos de silencio en la hermana y después me dice: ok, hermano, no se preocupe, ya vamos a ver quién va. Sí, hermana, porque sí, pum, me colgó.
Y luego viene el Espíritu Santo y me dice: no fuiste obediente, tenías que haber ido. El siervo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Y mire, hermano, en cuestión de minutos vengo yo, agarro el teléfono y le llamo a la hermana: hermana, voy a ir. ¿Sabe qué dijo la hermana? Ya no, hijo, fulano de tal dijo que sí, él va a ir. Pero hermana, no se preocupe, me dijo así: ya no se preocupe, esté tranquila. Pasé un año que no me volvieron a mandar a ninguna parte. Hermanos, obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. La obediencia te exalta, la desobediencia te destruye. Le abre la puerta al diablo, entra y va a destruir tu hogar, tu matrimonio, todo por la desobediencia. Pero esta mañana estamos aquí para reconocer la fuerza de la obediencia. Quiero que se ponga de pie, por favor, y leemos Romanos capítulo 5, versículo 19. Puestos de pie, y lo vamos a tener aquí, mire, si quieren, para que deje su Biblia, pero lo vamos a tener aquí en las pantallas. Romanos capítulo 5, versículo 19. Miren lo que dice, miren la fuerza de la obediencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos que fueron constituidos pecadores. ¿Qué está diciendo? Adán pecó. ¿Qué hizo Adán? Abrió. Ahora, ¿cómo abrió la puerta Adán? Fue desobediente. Diga conmigo: desobediente. En la desobediencia de Adán, Adán fue desobediente, abrió la puerta al pecado. El pecado estaba así listo a la puerta. El pecado, le dijo el Señor a Caín: el pecado está a la puerta. Le abre la puerta y entra a hacer fiesta. Viene, entra el pecado. Pero mire la fuerza, el poder de la obediencia. Así también por la que obediencia de uno. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por la obediencia, aquel que se perfeccionó, aquel que se negó a sí mismo, aquel que dijo: no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Aquel que el enemigo lo tentó muchas veces en el desierto y él le decía: escrito está. Aquel que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecar. Ese, por la obediencia de uno, que dice: los muchos serán constituidos justos. Hermano, su obediencia acarreará bendiciones a muchos después de usted, a muchos, sus generaciones, por la obediencia. Hermano, eso no es la obediencia. Esto no es cuestión de decir, esto es una decisión. Usted toma decisiones ahora. Así que lo invito a meditar. Mientras escuchamos este canto, yo lo invito a que medite y le pide al Señor: quiero ser obediente. Y si hay cosas en las cuales usted está siendo desobediente, ahora es cuando ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón, buscar el arrepentimiento y volver a la obediencia a Cristo. Este es mi deseo.